¿Cómo están? Muy buenas tardes, acá por lo menos en mi país. Quiero saludarles a todos quienes escucharán este podcast. Hoy día reflexionaremos acerca de la verdad perenne de la Escritura y el deber de todo cristiano conservador defenderla ante todo evento. Siéntase bienvenido y con esta música de fondo que nos rememora la fortaleza de Martín Lutero al hacer frente a todas esas huestes que lucharon contra él y contra el basamento que él tenía, que era la Escritura. Bienvenidos. Ya lo habíamos mencionado. La figura de Martín Lutero es sin duda un referente de tenacidad respecto de la defensa y validez de la Escritura. Lutero se enfrentó no solo a la Iglesia Católica, sino que de paso hubo de enfrentar también a todos aquellos que intentaran devaluar la Biblia o someterla al sistema de pensamiento humanista de su época. La lucha de Martín Lutero fue una lucha frontal contra las ideas de su tiempo y fundamentalmente las mentiras que circulaban en Europa desde hace siglos, que se habían asentado en la conciencia colectiva de aquellos que se confesaban católicos en ese entonces. La Biblia no era un texto leído habitualmente, pues los altos índices de analfabetismo impedían que ésta fuera conocida entre las clases más modestas del campesinado alemán en los tiempos del insigne Lutero. Por lo cual era fácil engañar a esas mentes frágiles, moldeadas por mitos que la tradición romana aceptaba al mismo nivel de importancia y canonicidad de la Biblia. El sometimiento espiritual de los europeos solo tendría fin cuando la Biblia fuera traducida a los idiomas de cada pueblo y nación. Martín Lutero, como hemos señalado, se enfrentó a la filosofía de su tiempo, esgrimiendo para ello la Biblia, y entendió la importancia de entregar al pueblo alemán, que desconocía la Escritura, una traducción que fuera no solo comprensible, sino que en su propio idioma, en el idioma del mercado, de la calle, de las esquinas, donde la gente modesta y común se reunía. Lutero, entendiendo esta verdad de profunda implicancia respecto de la espiritualidad de los alemanes, en 1517 tradujo precisamente del hebreo los Salmos y el Pentateuco. En 1518, cuando sus 95 tesis ya eran bien conocidas, Philip Melanchthon le asistió en sus estudios de la versión griega del Nuevo Testamento. En 1921, Lutero se exilió voluntariamente en el castillo de Wurzburgo y comenzó a traducir el Nuevo Testamento al alemán, basándose precisamente en la edición griega que Erasmo había hecho anteriormente. El esfuerzo de Martín Lutero se unía también al esfuerzo que habían hecho otros europeos anteriormente a él. Muchos de ellos pagaron con su vida la pretensión de entregar al pueblo la Biblia en su propio idioma. Martín Lutero tardó 11 semanas
de modo que su traducción se publicó en 1522, justo a tiempo para ser vendida en la Feria del Libro de Leipzig. Esto fue del 26 de septiembre al 6 de octubre cada año. La edición se agotó y para diciembre preparó una nueva con notas marginales y prefacios. Entre 1523 y 1524 tradujo el Antiguo Testamento. Esta parte le tomó evidentemente más tiempo, así que hasta 1534 apareció su traducción completa de la Biblia. ¿Por qué los grandes hombres de la fe estaban interesados en que el pueblo conociera la Escritura? Porque la Escritura, sin lugar a dudas, era una herramienta por la cual podrían luchar contra las falsedades que se asentaban en la espiritualidad de ese tiempo. Y no solo eso, sino que también a través y por ella podían luchar contra las mentiras que de igual forma circulaban en ese periodo de la historia. La Biblia es en sí liberadora. El celo de los reformadores sin duda contrasta con la actitud laxa de la teología del siglo XIX, que suprimió las grandes verdades de la Biblia y la redujo a un libro sin importancia. Un libro que no tenía mayor trascendencia y que solo podría proveer material ético para vivir una vida mejor. Hoy día, con mucha pena, puedo observar que la Biblia está perdiendo su relevancia, dando lugar a expresiones del humanismo secular que se está apropiando de la agenda eclesiástica de procedencia evangélica. Una suerte de colonización cultural que está captando la conciencia de muchos creyentes desprevenidos que se dejan nublar por teorías sociales de moda. La Biblia debe ser el centro del culto cristiano. Como iglesia debemos interpretar el mundo a través de ella. La Biblia debe ser los lentes con que observamos la sociedad y las dinámicas culturales y sociológicas que perviven hasta ahora en ella. No debemos prescindir de las Escrituras al punto de sincerar siempre nuestras presuposiciones en el ámbito del conocimiento y señalar sin ambaje alguno que comprendemos el mundo, interpretamos el mundo a través de la Biblia. Esa es la actitud de un cristiano honesto respecto de la Biblia. Muchos creyentes hoy, principalmente los jóvenes, tienen reticencias en el mundo en el que se desenvuelven para tomar la Biblia e identificarse con ella. Al parecer, para otros creyentes, las herramientas que proveen las ciencias sociales ya no son un recurso auxiliar o meramente referencial para mirar la Escritura, sino que intentan hacer hablar la Escritura a través de las ciencias sociales. Nada más terrible que esto. La irrupción del liberalismo en el siglo XIX, desde Schleiermacher hasta von Harnack, intelectuales alemanes que vivieron en ese periodo de la historia. La Biblia recibió duros ataques desde el racionalismo teológico. Se establece una lógica de negación de las grandes verdades de ella. Para leer la Biblia era necesario calzarse los anteojos del racionalismo y despojar a la Escritura de sus relatos milagrosos, los que reciben el nombre de leyendas ancestrales que no se condicen con la mentalidad del hombre moderno. Esta predisposición, aun cuando causó mucho daño, no logró remover la Biblia del mundo occidental. Fíjese usted, hermano, que el liberalismo tiene muchas aristas y todas ellas están compuestas de una ponzoña que intenta herir mortalmente a la iglesia cristiana. El triunfo del liberalismo con su espiritualidad diluida y su sesgo racionalista aún permanece en el tiempo y podemos hoy día degustar los resabios de esa vieja teología que tanto daño hizo a la espiritualidad de Europa en el siglo XIX. En pleno siglo XXI, muy atrayente resulta para muchos mirar con añoranzas esas concepciones teológicas que destruían los basamentos de la fe cristiana. Hoy día basta mirar las redes sociales para observar, sin poner mucha atención,
las barbaridades, algunas de ellas un tanto irrisorias e increíbles, pero otras muy a tono con el liberalismo teológico clásico. Usted dirá, ¿por qué sostengo todo esto? ¿Sabe por qué? Porque pudiera parecer que el liberalismo hubo fenecido en sus grandes exponentes o con sus grandes exponentes. Pero no nos engañemos, está más vivo que nunca y se infiltra soterradamente en los seminarios evangélicos y en las aulas de estos seminarios. Y de estas salas de clases pasan a las iglesias conservadoras, socavándolas subrepticiamente hasta destruirlas. Debemos poner atención a ese discurso que acusa a las iglesias conservadoras de ser sectarias, literalistas y no estar a tono con los grandes conflictos que han sobrecogido a la sociedad del siglo XX y XXI. Ellos nos invitan a pensar, pero nos sugieren que debemos enmudecer la voz de la Biblia para no estar prejuiciados, como si ellos, los progresistas y liberales, no tuvieran presuposiciones y estructuras de pensamiento tomados de fuentes ateas. El mundo se ha secularizado. Y lo más terrible es que el cristianismo, de igual forma también, ha recibido el influjo de esta secularización. Muchas iglesias, con tal de ser relevantes para la sociedad, se han dejado llevar por el influjo secularizador. La posmodernidad nos invita a repensar el mundo desde la lógica supuestamente liberadora del humanismo secular. No debemos caer en la trampa y por ello debemos atrincherarnos detrás de la Biblia y hacer saber nuestras verdades a un mundo que ha abandonado lo que la fe nos ha legado a través del cristianismo. Usted y yo, si es que usted está de acuerdo conmigo, debemos cerrar filas con una actitud conservadora de la Biblia. Sostener su inerrancia e infalibilidad. Ya en el año 1978 se reunieron en la ciudad de Chicago importantes teólogos conservadores, la mayoría eruditos a nivel mundial. Este encuentro se realiza al alero de la ICBI, Concilio Internacional sobre la Inerrancia Bíblica. La Escritura estaba siendo el blanco de los ataques de un liberalismo revisado, denominado neortodoxia. La neortodoxia no negaba la autoridad de las Escrituras como los liberales clásicos, pero relativizaba peligrosamente el concepto de inspiración plenaria, sosteniendo que la Biblia era divinamente inspirada solo en algunas partes. La declaración final de este encuentro fue formulada en conjunto de afirmaciones y negaciones, como nos recuerda Francis Schaeffer, que participó de ese encuentro. En el mundo filosóficamente confundido hoy, donde las palabras son distorsionadas o deconstruidas, como se llama hoy día más académicamente hablando, son devaluadas y deliberadamente redefinidas, no podemos dar por sentado que hemos sido entendidos, a menos que digamos con claridad qué es lo que no queremos dar a entender, lo mismo que decir lo que sí queremos dar a entender. Si usted revisa esta declaración, la encuentra en el internet, se va a dar cuenta que está postulada en 19 puntos. La Declaración de Chicago intenta proteger y preservar la inerrancia de las Escrituras frente a la mirada parcial de la neortodoxia. La declaración contiene 19 inequívocos artículos que de forma clara y categórica señalan que la Biblia es la palabra de Dios total y absolutamente. Esta verdad, hermanos, debe ponerse nuevamente ante los ojos del mundo cristiano debido al menosprecio que ésta está siendo objeto. El mundo liberal, que todavía está asentado generando influencias al interior de cristianos creyentes sinceros, pero que han caído en la trampa del discurso liberal.
nos llaman a deconstruir y desdogmatizar el mensaje cristiano para hacerlo relevante al mundo posmoderno y a una sociedad que solo busca autocomplacerse, oyendo aquellas cosas que solo acrecienten esa sensación de bienestar, es decir, un evangelio sin demandas y lo más lejos posible de los absolutos que la caracterizan. Un evangelio aguado, un evangelio disperso, un evangelio vaporoso. Esa es la trampa en la que han caído muchos creyentes. La Biblia, hermanos amados, debe ser el centro del culto cristiano. Los púlpitos han perdido la intensidad que nos legaron los grandes expositores de la Escritura. Muy por el contrario, hoy día se pueden oír de quienes presumen ser ministros de Cristo conceptos como autosanación, amarse a uno mismo, yoga cristiano, contemplación espiritual, autorrealización y un largo etcétera que abarca el discurso feminista y la integración del mundo homosexual a la iglesia, sin mediar conversión, ni mucho menos arrepentimiento. La iglesia está en una encrucijada en pleno siglo XXI. El llamado urgente a quienes han tomado una posición conservadora respecto de la Biblia y las doctrinas que se desprenden de ella es a defender ante todo evento la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras, a promover en cada congregación como un deber ético la veracidad de ellas y preservarlas del ataque enconado que está siendo objeto por algunos que, ya sea por ignorancia o de manera consciente y articulada, están promoviendo el concepto de que la Biblia es una verdad a media, que Cristo es una verdad entre otras verdades, que no solo en Cristo hay salvación, sino también en la espiritualidad de otras religiones.
Estamos, como ya lo hemos señalado, ante un punto crucial que nos pondrá de un lado de la vereda, que nos distanciará con aquellos que han asumido una postura que revitaliza los viejos postulados del liberalismo alemán, que intentó destruir las bases fundamentales de la fe cristiana en Europa durante los siglos XIX y XX. No solo eso, sino que también ante quienes promueven un evangelio perverso y una espiritualidad espuria sustentada sobre experiencias místicas que no tienen ningún fundamento bíblico escritural. Es curioso, mis hermanos, que el mundo secularizado nos está exigiendo, para vivir en armonía con el discurso progresista, desdogmatizar aquellas verdades que son determinantes para la configuración de una fe cristiana auténtica. Nos están pidiendo que deconstruyamos el discurso valórico y que nos deshagamos de los grandes relatos de fe que forman parte integral de la historia de la salvación. Lo más triste es que este análisis se ha tomado también la agenda de las iglesias cristianas. He tenido la oportunidad de leer, principalmente en las redes sociales, grupos de mujeres que abogan por restar poder al machismo patriarcal de las iglesias, transfiriendo con ello la atención artificial de un discurso filosófico que se ha apoderado del mundo. Y no estoy hablando de iglesias liberales, sino que misiones cristianas que llevan muchos años trabajando en Chile. Muchas iglesias cristianas, hermanos, están reemplazando la Biblia por un discurso humanista con tintes posmodernos, exaltando la experiencia en lugar de la escritura. A ello se suma la apertura al mundo homosexual, ofreciendo los espacios de la iglesia para integrar a dicha comunidad, pero no mediando las exigencias bíblicas del arrepentimiento y el cambio de vida. Estas iglesias promueven un concepto de Dios sesgado que exalta el atributo del amor en desmedro de su justicia y santidad, como señalará Richard Naiborn, un Dios sin ira, llevando a los hombres sin pecado dentro de un reino sin juicio por medio del ministerio de un Cristo sin cruz. Los cristianos conservadores tenemos una tarea titánica que consiste en defender la pureza del Evangelio de esta extraña comprensión que se ha instalado en algunas comunidades cristianas. Tanto Lutero como los demás reformadores, hermanos, entendieron la importancia vital de la Biblia, tanto en la vivencia personal de la fe, como en esa vuelta que quisieron dar de la iglesia hacia el Evangelio. Supieron ver lo primordial de hacer llegar esos documentos de fe a cada uno de los hombres en su propio idioma y lengua, sabiendo conjugar la originalidad del texto antiguo con la actualización del texto para hacer que esto sea más comprensible al lector y más cercano también a su propia experiencia. Los reformadores comprendieron que la Biblia es el testimonio por el cual Dios manifiesta su salvación a los hombres, pero no es un poder ajeno a la propia razón del ser humano. No es el texto en sí o el lenguaje usado, sino el testimonio y las palabras comprendidas por cada uno de nosotros, conjugado por el poder salvífico del Espíritu Santo, lo que hace de ese documento que tenga un valor único y excepcional. Todo ese legado, hermanos, hoy día se está echando al tacho de la basura. Todo ese legado hoy día está siendo menospreciado por la iglesia. ¿De qué lado de la vereda te vas a poner tú? ¿Vas a condescender con el discurso progresista y liberal? ¿O vas a volcar tu corazón a la fuente de toda verdad, que es la palabra del Señor? Estamos ante una encrucijada, sin lugar a dudas. Quiero dejar esta carga en tu corazón. ¿O es la Biblia o no es la Biblia?
El Señor te bendiga.